¿Qué hora crees que es? No eres más que una criada con aires de grandeza. Al menos deberías haber preparado mi cena antes de irte al hospital. La voz que salía del altavoz del teléfono llenó la sala de partos de un frío inmediato. Mientras soportaba el dolor insoportable de una contracción, me encorvé sobre la cama. Pero mi esposo, gritando al otro lado de la línea, no tenía forma de saber en ese momento que sus palabras arrogantes serían el detonante que acabaría destruyendo por completo su propia vida. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Apenas unas horas después, estábamos en la sala de maternidad de un gran hospital en Manhattan. El techo alto y el olor frío y estéril del antiséptico me irritaban la nariz. Inhala, exhala. Me aferré con fuerza a las sábanas, resistiendo las violentas oleadas de contracciones que me golpeaban cada pocos minutos. Me llamo Mia. Tengo 30 años. Dentro de mi vientre hinchado, una nueva vida estaba a punto de llorar por primera vez y entrar en este mundo. El reloj de la pared acababa de marcar las 7 de la tarde. Normalmente, este sería un momento en el que una pareja se anima mutuamente y comparte el milagro de un nuevo miembro en la familia. Pero mi esposo, Trent, de 35 años, no estaba por ningún lado. Duele. Un dolor tan intenso que parecía que mi pelvis se rompía me arrancó un grito silencioso. El sudor frío empapaba mi piel, dificultando incluso controlar la respiración. En medio de ese límite absoluto, lo único que cruzaba por mi mente era la imagen fría e indiferente de la espalda de mi esposo mientras salía por la puerta de nuestro lujoso apartamento esa misma mañana. Oye, ¿dónde están mis camisas de la tintorería? ¿Todavía no terminaste de plancharlas de repuesto? Cuando rompí aguas de repente y caí al suelo por el dolor, Trent solo me miró desde arriba, chasqueó la lengua y soltó esas palabras. Lo siento, pero las contracciones se están empeorando. Deja de exagerar. Las mujeres tienen hijos todos los días. Tengo una presentación importante hoy. ¿Crees que tengo tiempo para estar cuidándote por un simple dolor de barriga? No pude responderle nada. Casados desde hacía 3 años, Trent era un alto ejecutivo en una prestigiosa firma de inversiones. Con el paso del tiempo, su comportamiento emocionalmente abusivo solo había ido en aumento. ¿Quién crees que pone la comida en esta mesa? Tú solo te quedas en casa y haces las tareas, como una buena criadita. Era su frase favorita. Desde que me convertí en ama de casa, se esperaba que gestionara cada aspecto de su vida personal a la perfección. Si encontraba una mota de polvo en el suelo, me gritaba. Si la comida no era exactamente de su agrado, la tiraba directamente a la basura delante de mí. Aún así, me aferraba a la débil esperanza de que, una vez naciera el bebé, despertaría en él el sentido de paternidad y volvería a ser el hombre amable que alguna vez fue. Guardé silencio. Lo soporté todo. Pero la realidad fue mucho más cruel. El mismo día del parto, mientras su esposa se retorcía de dolor, a él le importaban más las arrugas de su camisa que yo. Al final, luchando contra el dolor, pedí un Uber por mi cuenta y fui al hospital sola. La enfermera me frotaba suavemente la parte baja de la espalda, pero una ola indescriptible de soledad y ansiedad me invadía. Los intervalos entre contracciones se acortaban. Justo cuando estaban a punto de trasladarme a la sala de partos, el silencio se rompió con un tono de llamada fuerte y molesto. Era mi teléfono, sobre la mesita. La pantalla se iluminó con una palabra: esposo. Mia, es tu esposo. ¿Puedes contestar? La enfermera habló con amabilidad, pero yo ni siquiera podía extender la mano por el dolor. Yo no puedo ni hablar. En ese momento, la puerta se abrió de golpe con un estruendo, y un hombre mayor entró apresuradamente, jadeando, con grandes gotas de sudor en la frente. Era mi padre, George. Tenía 65 años. Había conducido durante horas desde el norte del estado de Nueva York para estar a mi lado. Mia, lo estás haciendo muy bien, cariño. Todo está bien. Papá está aquí. Justo cuando mi padre se acercó para tomar mi mano, el teléfono volvió a sonar con insistencia. Rin, rin, rin.
Al mirar la pantalla, mi padre frunció el ceño profundamente. Trent, en un momento como este, increíble. Mía, yo contesto. Tú concéntrate en respirar. Dicho eso, tomó mi teléfono y presionó el botón de responder. Antes de que pudiera siquiera llevárselo al oído, el grito ensordecedor de Trent estalló a través del altavoz. ¿Qué hora crees que es? La violencia irracional en su voz hizo que mi padre se quedara completamente inmóvil. La enfermera soltó un jadeo de sorpresa. Trent, convencido de que hablaba conmigo, continuó con palabras aún peores. Acabo de llegar a casa. ¿Por qué no está la cena en la mesa? No eres más que una criada con aires de grandeza y ni siquiera puedes hacer bien tu único trabajo. Deja de fingir ese dolor para holgazanear y vuelve a casa a cocinar. Un esposo desahogando su enojo por no tener la cena lista, mientras su esposa arriesgaba literalmente su vida para dar a luz. En el momento en que escuchó esas palabras, una aterradora aura de furia helada emanó de la espalda de mi padre. Normalmente, mi padre era un hombre tranquilo, el tipo de padre amable que había llorado sin parar el día de mi boda. Pero la expresión en sus ojos en ese instante era más fría y afilada que cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Lentamente, llevó el teléfono a su boca y habló con una voz grave y contenida. Tienes mucho descaro, muchacho. Pude oír a Trent jadear al otro lado de la línea. Mi padre temblaba de furia silenciosa. La tensión en la habitación era tan intensa que, por un segundo, casi olvidé el dolor de las contracciones. Los engranajes del destino para mí y para mi esposo estaban a punto de desviarse drásticamente. Señor Miller, ¿por qué está usted ahí? La voz de Trent al teléfono se quebró, claramente alterada. Era una reacción patética. Difícil de creer que proviniera del mismo hombre arrogante que hacía un momento gritaba e insultaba a su esposa llamándola criada. Pero la ira de mi padre, George, no era algo que pudiera calmarse fácilmente. ¿Por qué estoy aquí? Mi hija está poniendo su vida en riesgo para dar a luz. Es de sentido común que un padre esté presente. Pero más importante, Trent, ¿qué quisiste decir exactamente con lo que acabas de decir? La voz baja y penetrante de mi padre resonó en la habitación. Yo yacía allí, soportando las oleadas de contracciones, escuchando desesperadamente el intercambio. Una parte de mí quería decir, papá, está bien. No discutas por mí. Mientras otra parte, más profunda y compleja, deseaba, enfréntalo. Dile todo. Tras unos segundos de silencio, Trent soltó una risa seca y forzada, intentando recomponerse. Solo era una pequeña broma, señor. Mia ha estado un poco perezosa últimamente, así que tengo que ser estricto con ella o se descuida con las tareas del hogar. Es como, entrenamiento, ya sabe, disciplina. Disciplina. Esa palabra me atravesó el pecho como un cuchillo. Para Trent, yo no era una esposa amada. Era solo una subordinada ineficiente. Una herramienta destinada a servirle. Cuando nos casamos, Trent era la élite de Wall Street que todos envidiaban. Se había graduado en una universidad de la Ivy League y trabajaba con una ambición feroz en una enorme consultora. Al principio, era dulce, inteligente y encantador. Incluso mis padres estaban encantados. Decían que era casi demasiado bueno para mí. Pero bastaron unos pocos meses después de firmar el acta de matrimonio para que mostrara su verdadera cara. Todo empezó con pequeñas quejas sobre cómo limpiaba la casa. Poco a poco, se convirtió en ataques directos a mi persona. No tienes experiencia en el mundo real. Deberías darte cuenta de que eres un parásito que vive de mis ingresos. Antes de darme cuenta, me había convertido en una sombra, viviendo cada día con cuidado extremo, caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. ¿Una broma? Llamas criada a mi hija y le dices que vuelva a casa a cocinar. ¿Y crees que eso es una broma? La voz de mi padre se elevó. Mi padre era de la vieja escuela, algo torpe con las palabras, pero con un fuerte sentido de la justicia. Valoraba a la familia por encima de todo. Para un hombre como él, los comentarios de Trent eran absolutamente imperdonables. Mire, seamos realistas, señor Miller. Antes,
Las mujeres daban a luz en el campo entre cosechas. Mía solo está exagerando. Además, tengo una presentación de 100 millones mañana. ¿Se supone que debo pasar la noche en vela tomándole la mano y arruinar mi rendimiento en el trabajo? Eso sería irresponsable. No había ni una pizca de remordimiento en la voz de Trent. Si acaso, presumía con orgullo de lo importante que era su trabajo, mirando por encima del hombro a mi padre, a quien consideraba un simple obrero sin educación, alguien demasiado inferior como para entender. Trent, ¿hablas en serio? Completamente en serio. No soy de su generación anticuada, señor. Soy una persona altamente racional. Mía tiene una sola función: apoyarme para que yo pueda rendir al máximo. Esa es su forma de compensar el estilo de vida caro que le doy. En ese momento, el impacto y la tristeza fueron tan abrumadores que un sollozo escapó de mis labios. Trent, ¿eso es todo lo que soy para ti? Logré decir con dificultad. La respuesta que salió del altavoz fue helada. Mía, ¿me estás escuchando? Mira, cállate y haz tu trabajo apoyándome. Ir corriendo con tu papá a quejarte solo demuestra lo poco que vales. Por eso tu padre sigue atrapado dirigiendo una patética cuadrilla de construcción y nunca llegará a nada. ¿Qué acabas de decir? La mano de mi padre temblaba de rabia. Trent no solo me estaba insultando a mí. Estaba insultando a mi padre. Mi papá dirige una pequeña empresa local de construcción en el norte del estado. Es un trabajador hecho a sí mismo que empezó desde abajo. Desde la perspectiva de un ejecutivo elegante de Manhattan como Trent, puede parecer alguien tosco e insignificante. Pero para mí, es el padre más orgulloso y maravilloso del mundo. Escuche, señor Miller, tengo una cena con clientes. Compraré un filete por ahí. Mía, apúrate en sacar al bebé y que te den el alta mañana por la mañana. Se me está acumulando la ropa sucia. Arrojando esas últimas palabras como si fueran basura, Trent colgó. El pitido electrónico de la llamada cortada resonó vacío en la habitación. La enfermera estaba demasiado impactada para hablar, y solo continuó frotando mi espalda en silencio. Lo siento, papá, no pude decirte que me hablaba así. Las lágrimas no dejaban de caer. La desesperación que desgarraba mi corazón era peor que los dolores del parto. La familia que tanto había deseado construir no era más que un castillo de naipes. Mi padre dejó el teléfono suavemente sobre la mesa. La expresión de su rostro había cambiado por completo. La ira explosiva había desaparecido. Ahora estaba tan inquietantemente tranquilo como el fondo de un océano profundo. Mía, está bien. Ya no tienes que soportar nada más. Sus palabras me hicieron sentir protegida, pero al mismo tiempo me provocaron una extraña y escalofriante sensación de que algo terrible estaba a punto de comenzar. Mi padre sacó lentamente otro teléfono de su chaqueta. Parece que cree que solo soy un obrero inútil y acabado. Creo que es hora de darle una lección. La persona a la que llamó estaba conectada con un lado de él que ni siquiera yo conocía. Sí, soy yo. Adelanta el plan. El objetivo es Trent. La orden helada que salió de los labios de mi padre me dejó sin aliento. ¿Quién era realmente mi padre? ¿Y qué iba a hacerle a Trent? Envuelta en una nueva ola de contracciones, estuve segura de una cosa. La cuenta atrás para la destrucción total de Trent acababa de comenzar. Sí, soy yo. Adelanta el plan. El objetivo es Trent. La voz baja de mi padre, cargada de una amenaza imposible de describir, me hizo jadear incluso en medio del dolor. Papá, ¿con quién hablas? Logré decir, con el rostro contraído por la agonía. Pero él volvió de inmediato a su sonrisa habitual, suave y tranquilizadora. No te preocupes, cariño. Solo le pedí a un viejo amigo que investigue sus antecedentes. Acarició mi cabello con dulzura. Su mano era cálida, con esa dureza callosa propia de alguien que había pasado décadas trabajando en obras. Ah, otra punzada feroz me atravesó. Ya casi era hora de que me llevaran a la sala de partos. Todo lo que podía hacer era aferrarme a las sábanas y resistir. Ya ni siquiera podía formar palabras. Estaba enfrentando el mayor dolor físico de mi vida completamente sola. Y justo en ese momento,
Rin, rin, rin. Ese tono implacable volvió a resonar en la habitación. La pantalla mostraba, esposo. El mismo que nos había colgado. Mi padre tomó el teléfono de inmediato y respondió en silencio, dejándolo en altavoz. Mía, ¿dónde demonios está mi pasador de corbata plateado? Lo que salió del altavoz no fue preocupación por la salud de su esposa, ni una disculpa. Fue una voz irritada exigiendo saber dónde estaban sus accesorios. Te dije que es mi pasador de la suerte para la presentación de mañana. No lo encuentro porque no organizaste bien mis cajones. Contéstame. Ante esos gritos completamente egoístas, solo pude cerrar los ojos con desesperación. Como yo no podía hablar, mi padre respondió por mí con un tono bajo y helado. Trent, ¿de verdad estás llamando para preguntar por un pasador de corbata mientras tu esposa está arriesgando su vida en trabajo de parto? Trent chasqueó la lengua con fuerza al otro lado de la línea. ¿Qué pasa? ¿Otra vez el viejo? Pasa a Mía. Tú no me sirves de nada. Ya te dije que no puede ponerse al teléfono. No está en condiciones de hablar. Ah, qué dramática. Es solo un dolor de barriga. Mi pasador es infinitamente más importante ahora mismo. La voz de Trent rebosaba burla evidente. Supongo que alguien como tú, que vive al día con un sueldo miserable, no lo entendería, viejo. Para gente de alto nivel como nosotros, la apariencia lo es todo. Estamos hablando de cientos de millones que se mueven mañana. El único trabajo de Mía es apoyarme a la perfección. Que ni siquiera pueda hacer eso demuestra que es una mujer completamente inútil. ¿Inútil, dices? Sí. Una criada glorificada que no aporta nada. Supongo que es el reflejo de lo mal que la educaste. En fin, nació de padre sin educación ni clase, así que tampoco se podía esperar mucho. Era el insulto definitivo. No solo me estaba despreciando a mí, sino también al hombre que había trabajado hasta destrozarse las manos para criarme. Lágrimas de pura impotencia corrían por mi rostro. Quería gritarle, no te atrevas a burlarte de mi padre. Pero debido al dolor intenso y al estrés extremo, de mi garganta solo salía un sonido débil y rasposo. Solo podía llorar y permanecer en silencio. Pero mi padre no explotó. A diferencia de antes, no gritó. Solo hizo una pregunta con una frialdad que se sentía como caminar sobre hielo fino. Un gran ejecutivo de élite, ¿eh? Tienes razón. Yo solo soy un hombre humilde que dirige una pequeña empresa de construcción. Me alegra que por fin lo entiendas. Ahora pásamela. Pero, Trent, ¿qué harías si los cimientos mismos de ese estatus de élite ya estuvieran derrumbándose bajo tus pies? ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? Trent soltó una risa despectiva. La presentación por la que dices que te juegas la carrera mañana. El proyecto de desarrollo del resort costero Apex, ¿verdad? En el momento en que esas palabras salieron de la boca de mi padre, pude sentir cómo el ambiente al otro lado de la línea se congelaba por completo. A través del altavoz, se escuchó claramente cómo Trent contenía la respiración de golpe. ¿Cómo? ¿Cómo sabes el nombre de ese proyecto altamente confidencial? Trent tartamudeó. Yo nunca hablo de los detalles de mi trabajo con Mía. Ya sabes cómo es. Los simples trabajadores escuchamos todo tipo de rumores. Como el rumor de que el encargado de ese proyecto ha estado ejerciendo una presión ilegal bastante desagradable sobre los subcontratistas. La arrogancia de Trent desapareció en un instante. ¿Por qué un simple padre constructor de campo conocía el nombre secreto del proyecto más importante de su empresa? Y peor aún, ¿por qué sabía sobre las prácticas sucias de extorsión que Trent utilizaba en secreto? Oye, Trent. La voz de mi padre descendió, cargada de un peso oscuro y aterrador. No era la voz del padre amable que yo conocía. Sonaba como la autoridad absoluta de alguien que gobierna en la cima de un enorme imperio. Tengo muchas ganas de ver tu presentación mañana. Intenta que no te quiten el suelo bajo los pies. Espere, señor Miller. ¿Quién demonios es usted? Mi padre cortó sin piedad la voz desesperada de Trent y terminó la llamada. Apenas respirando, levanté la mirada hacia mi padre, completamente desconcertada. Su espalda parecía más grande,
y más intimidante que nunca. ¿Qué se estaba moviendo en las sombras, más allá de lo que mi esposo o yo podíamos comprender? Está bien, Mia. Olvídate de ese hombre inútil por ahora. Concéntrate en la vida que tienes delante. Un brillo afilado cruzó la mirada de mi padre. Las luces frías y estériles de la sala de partos caían implacables sobre mi rostro. Respira profundo, Mia. Inhala, exhala. La voz del obstetra resonaba como si viniera desde el fondo de un túnel. Las contracciones ahora llegaban con menos de un minuto de diferencia. Mi cuerpo estaba dominado por un dolor desgarrador como nunca había sentido en mi vida. Ah, duele, papá. De pie junto a la cama, mi padre apretó mi mano sudorosa con una fuerza firme. Sus manos gruesas y cálidas, endurecidas por años de trabajo en obras, eran lo único que mantenía mi conciencia anclada a este mundo. En medio de esa situación extrema, desde mi bolso en la esquina de la habitación, ese maldito tono volvió a sonar. Rin, rin, rin. Qué insistente. Llamar así a un hospital. Mi padre frunció el ceño con desprecio mientras sacaba el teléfono. La pantalla, como era de esperar, decía, esposo. Respondió y activó el altavoz en silencio. Al instante, la voz histérica de Trent atravesó el aire tenso de la sala. Oye, ¿qué demonios fue lo que dijiste antes? Pásame a ese viejo inútil, Mia. Al otro lado de la línea, Trent estaba completamente fuera de control. La máscara de ejecutivo encantador había desaparecido por completo. Solo quedaba un hombre desagradable, desesperado por salvarse a sí mismo. ¿Me estás escuchando, Mia? ¿Le mostraste mis archivos del proyecto a tu padre? Te estoy preguntando si tú, inútil ama de casa, estuviste husmeando en mi oficina. Cegada por el dolor, me era imposible responder. Solo negué con la cabeza repetidamente. Nunca había entrado en su oficina. De hecho, él me prohibía hacerlo, excepto para pasar la aspiradora. Tomando mi silencio como una admisión de culpa, los insultos de Trent se intensificaron. Malagradecida, ¿quién crees que te permite vivir en un lujoso rascacielos de Manhattan y comer 3 veces al día? Soy un graduado de la Ivy League que tuvo la compasión de sacar del barro a la hija de un carpintero con estudios secundarios. Me mordí los labios, permaneciendo en silencio. Mi garganta estaba tan tensa que apenas podía respirar. Las palabras de quien una vez amé me destrozaban el corazón mucho más que el dolor físico. Sacar del barro. Basura. Desde lo más profundo de su ser, realmente nos veía a mí y a mi familia como desechos. No sé cómo ese viejo se enteró del nombre del proyecto, pero seguro es un farol. Habrá escuchado a algunos obreros quejarse. Está a años luz de poder chantajearme. Una avalancha de desprecio y amenazas vacías salía de su boca. Las enfermeras y médicos en la sala permanecían en silencio, mirando el teléfono con expresiones tensas. Escúchame bien, Mia. Si mi presentación de mañana se ve afectada en lo más mínimo, pagarás las consecuencias. Pediré el divorcio inmediatamente. Y ni se te ocurra pensar que recibirás un centavo. Llévate a ese mocoso que tienes en el vientre, vuelve arrastrándote a la choza de tu padre y vive en la miseria el resto de tu vida. El mocoso que tienes en el vientre. Así llamó a nuestro hijo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió por completo. Ese hombre no tenía derecho a ser padre. Ni a ser esposo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sujetando mi mano temblorosa, mi padre habló con una voz fría como el hielo. Ah, ¿sigues ahí, viejo? Escucha bien. La gente de tu nivel no tiene nada que hacer interfiriendo en los negocios de la élite. Trent, estás cometiendo un error fatal. La voz de mi padre, baja pero absolutamente dominante, cortó el grito de Trent. ¿Crees que escuché rumores de un subcontratista? No. Estás equivocado. ¿Qué? El proyecto de desarrollo del resort costero Apex. ¿Alguna vez te has molestado en investigar quién es el presidente y fundador del grupo Apex? El contratista principal, y el mayor cliente de tu empresa. ¿Qué? Un jadeo miserable escapó de Trent. El grupo Apex. Era un nombre que todo el mundo conocía.
un gigantesco conglomerado estadounidense que controlaba una enorme parte del sector inmobiliario y del desarrollo. No podía ser. Incluso yo levanté la vista hacia mi padre, sin poder creerlo. Ya era hora. Disfruta mañana por la mañana, muchacho. Voy a disfrutar arrancarte esa arrogancia de un golpe. Mi padre colgó por segunda vez. Y esta vez, apagó completamente mi teléfono. La sala de partos volvió al silencio. Bien, Mía. Ha llegado el momento. He silenciado todo lo demás. Dame un nieto sano. Al mismo tiempo que dijo esas palabras, la contracción más intensa de todas atravesó mi cuerpo. Reuniendo cada gota de fuerza que me quedaba, concentré toda mi mente en la batalla de traer una nueva vida al mundo. Y mientras la larga noche finalmente llegaba a su fin, la mañana del juicio, donde todo cambiaría, se acercaba rápidamente. Las manecillas del reloj marcaron las 7 de la mañana. La noche, que parecía interminable, finalmente dio paso al amanecer, y una luz pálida se filtró por la pequeña ventana de la sala de partos. Pero para mí, esa luz no se sentía como esperanza. Habían pasado más de 10 horas desde que comenzaron las contracciones. Mi resistencia había llegado a su límite hacía mucho tiempo. Mi conciencia estaba borrosa, como si una fina capa la cubriera. Las olas de dolor eran cada vez más intensas, y, sin embargo, la dilatación apenas avanzaba. Mi rostro estaba empapado de sudor y lágrimas, retorcido por la agonía, mientras jadeaba sin parar. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para gritar, ni para maldecir a mi esposo. Mía, quédate con nosotros. El ritmo cardíaco del bebé está bajando un poco. Vamos a ponerte una mascarilla de oxígeno, dijo la enfermera con urgencia, presionando el plástico frío contra mi rostro. Bebé, lo siento. Mamá ya casi no tiene fuerzas. Mientras mi conciencia se desvanecía, le hablaba desesperadamente en mi mente a mi hijo. Mi padre, George, había sido llamado fuera de la habitación por el médico para discutir los siguientes pasos, dejándome sola con el dolor y la soledad. Y justo en ese momento. Mía, lo siento muchísimo, pero... Una joven recepcionista entró corriendo, visiblemente alterada, sosteniendo un teléfono inalámbrico del hospital. Su esposo ha estado llamando a la línea principal, gritando sin parar. Dice que usted apagó su teléfono y que es una emergencia absoluta. Insiste en que lo comuniquemos de inmediato. Sentí como la sangre se me iba del rostro. ¿Una emergencia? ¿Le había pasado algo? Con manos temblorosas, tomé el teléfono. Hola. En cuanto susurré con voz débil, el grito de Trent estalló en mi oído. ¿Estás bromeando, Mía? ¿Por qué demonios tienes el teléfono apagado? ¿Qué era tan urgente? Reuniendo fuerzas, me preparé para escuchar. Mis zapatos de vestir Cole Haan. Te he dicho 1000 veces que los dejes lustrados junto a la puerta. ¿Por qué estaban guardados al fondo del armario? Me hiciste perder 5 minutos buscándolos. Sus zapatos. Esa era la emergencia por la que había estado acosando al hospital, mientras su esposa estaba entre la vida y la muerte. Escucha bien. Por tu escenita de me duele de anoche, toda mi rutina se desordenó. Hoy es mi presentación de 100 millones con el grupo Apex. Mi carrera entera está en juego. No pude decir nada. Su egoísmo, su absoluta falta de amor, destrozaron mi mente por completo. Las lágrimas caían en silencio sobre la almohada. Escúchame bien. Estoy al límite. Una mujer de bajo nivel que ni siquiera puede encargarse de las tareas básicas del hogar no es digna de ser mi esposa. Cuando mi presentación salga bien hoy y me asciendan a socio senior, te haré firmar el divorcio de inmediato. Vuelve arrastrándote con tu padre y ese niño. Trent lanzó esas palabras sin dejarme responder y colgó. El pitido muerto resonó en mis oídos. No puedo más. Mi mente había llegado a su punto de quiebre. Beep, beep, beep. De repente, el monitor fetal a mi lado comenzó a emitir una alarma desesperada. Mi estrés extremo había alcanzado a mi bebé. Su ritmo cardíaco estaba cayendo rápidamente. Mía, no. Quédate con nosotros. Doctor. Doctor, venga ahora.
La sala de parto se llenó de caos. Mi conciencia empezó a desvanecerse, mi visión se volvió completamente negra. Lo siento, bebé. Justo cuando estaba a punto de perderme por completo. La puerta se abrió de golpe. Mi padre entró corriendo, con el rostro pálido. Al ver el monitor en alerta y el teléfono cayendo de mi mano sin fuerza, lo entendió todo en un instante. Trent. El sonido que salió de su garganta fue bajo, profundo, como un terremoto contenido. Tomó mi mano helada entre las suyas y gritó con fuerza junto a mi oído. Mía, no te rindas. No entregues tu vida por un hombre como ese. Papá se encargará de todo. Te lo prometo. Mientras tanto, en un rascacielos de lujo en el corazón de Manhattan, vestido con su mejor traje a medida, Trent se encontraba frente a las puertas de la sala de juntas del último piso, con una sonrisa arrogante y triunfante. Esa estúpida, seguro está llorando ahora mismo. Da igual. Desde hoy renaceré como alguien en la cima. Ajustó su corbata con confianza y empujó las pesadas puertas de madera. La sala estaba en silencio absoluto, llena de ejecutivos de su empresa. Pero en el instante en que sus ojos se posaron en la persona sentada en el lugar principal, toda la sangre desapareció de su rostro. ¿Qué? Los documentos de su presentación se le cayeron de las manos, esparciéndose por el suelo con un golpe seco. Esperándolo. Había una figura imposible. El hombre que estaba a punto de destruir su vida desde la raíz. Beep, beep, beep. En la sala de partos, las alarmas no cesaban, mezclándose con las voces urgentes de los médicos. Mía, empuja. El bebé está sufriendo. Pero yo no podía responder. Respirando débilmente a través de la mascarilla, ni siquiera tenía fuerzas para abrir los ojos. Las palabras que me habían lanzado, basura, criada, inútil, giraban en mi mente como una maldición. Mi voz ya no podía salir. Solo luchaba en la oscuridad, intentando proteger la débil vida de mi hijo. A mi lado, mi padre se levantó lentamente. Doctor, por favor, salve a mi hija y a mi nieto. Se lo suplico. El rostro de mi padre, al inclinarse profundamente, ya no era el de un hombre preocupado. Era el de alguien que había tomado una decisión fría, definitiva. Mi padre salió de la habitación y caminó hacia un elegante Maybach negro con chofer que lo esperaba en la parte trasera del hospital. Mientras tanto, en el rascacielos de Manhattan, Trent abrió con seguridad las puertas de la sala de juntas. En el siguiente segundo, los documentos cayeron de sus manos, desparramándose por el suelo de mármol. ¿Qué demonios haces tú ahí? Los ojos de Trent estaban inyectados en sangre. Señaló con el dedo tembloroso hacia la figura en el asiento principal. En la sala estaban reunidos los socios más importantes de su empresa y los ejecutivos del grupo Apex. En medio del silencio absoluto, el hombre sentado en la silla del presidente no vestía su ropa habitual de trabajo. Llevaba un impecable traje Tom Ford, y en sus ojos brillaba una mirada implacable. Era mi padre. Seguridad. ¿Qué demonios hacen? Saquen a este viejo inútil de aquí. Fuera de sí, Trent gritaba como un loco. Es el padre de mi esposa. Un simple contratista de pueblo. ¿Lo confundieron con el conserje? Escúchenme bien. Soy un socio de élite. No voy a permitir que alguien de tan bajo nivel arruine mi presentación de 100 millones. Sáquenlo. Escupiendo palabras de rabia, Trent perdió completamente el control. Pero los guardias no se movieron ni un centímetro. El aire en la sala se volvió helado. El director ejecutivo de su empresa se puso de pie, pálido como un fantasma, y gritó con voz temblorosa. Trent, maldito idiota. ¿Cómo te atreves a hablar así? Arrodíllate y discúlpate ahora mismo. Jefe. ¿De qué está hablando? ¿Por qué yo, un ejecutivo de élite de Wall Street, tendría que arrodillarme ante un don nadie? Cierra la boca de una vez, imbécil, rugió el director ejecutivo, con una voz que hizo vibrar los cristales de la sala. ¿Tienes idea de quién es este hombre? La voz del CEO resonó con una fuerza abrumadora. Este es el fundador del grupo Apex, el mayor conglomerado inmobiliario del país.
El presidente George Miller. ¿Qué? Toda expresión desapareció del rostro de Trent. Su piel se volvió pálida, casi gris. El rey del grupo Apex. El hombre al que él había despreciado como un simple contratista. Ahora lo miraba desde arriba, mientras las rodillas de Trent temblaban sin control. George abrió la boca lentamente. La pequeña empresa de construcción. Eso es solo un pasatiempo para mí. No se pueden construir buenas ciudades sin conocer el olor real de una obra y el esfuerzo de quienes trabajan en ella. Su voz grave golpeó sin piedad los oídos de Trent. Mi hija buscaba a un hombre que la amara por lo que es, no por el nombre de Apex ni por su herencia. Por eso ocultamos nuestra identidad. Se casó contigo como la hija de un trabajador humilde. Hizo una breve pausa. Pero jamás imaginé que fueras una basura humana tan irredimible. Yo. Trent se desplomó en el suelo, completamente derrotado. El hombre al que no podía desafiar, el líder del conglomerado que sostenía su carrera, era la misma persona a la que había insultado como basura una y otra vez. El mismo al que había llamado hacía apenas unas horas para decirle que se divorciaría de su hija. Bien, nuestro gran ejecutivo de élite. Los ojos de mi padre brillaron como los de un halcón a punto de atacar. Todas esas pequeñas maniobras sucias que has estado haciendo con los subcontratistas, ya han llegado a mis oídos. Adelante, explícate. Tómate tu tiempo. Trent había tocado la línea que nunca debió cruzar. Atrapado en una sala sin salida. Su descenso al infierno acababa de comenzar. Señor Miller, digo, presidente, todo esto es un malentendido. En la lujosa sala, el hombre que minutos antes se creía dueño del mundo ahora se arrastraba por el suelo, temblando violentamente. El sudor le caía por la frente sin parar. Su cabello perfectamente peinado estaba deshecho. Desde su asiento, mi padre lo observaba con una mirada fría, sin emoción. ¿Un malentendido? Te escuché con mis propios oídos llamar a mí a una criada inútil, y a mí, basura. ¿Vas a decir que lo imaginé? No, no es eso. Yo solo quería que Mia fuera una esposa adecuada para un ejecutivo de alto nivel. Era disciplina. Amor duro, para educarla. Lo hice por amor, lo juro. La excusa ridícula hizo que el CEO y los demás socios palidecieran. La estrella en ascenso de la empresa había estado maltratando emocionalmente a la hija del presidente del grupo Apex. Y todos ellos estaban ahora atrapados en las consecuencias. Al mismo tiempo, en la sala de maternidad, el monitor cardíaco emitía un ritmo irregular. Yo yacía en la cama, con la mascarilla de oxígeno, perdida en lo más profundo de mi conciencia. Mia, abre los ojos. La enfermera me daba suaves palmadas en la mejilla, desesperada. Pero mi cuerpo pesaba como plomo. No podía mover ni un dedo. Incluso el dolor comenzaba a desaparecer. Lo único que resonaba en mi mente era la voz fría de mi esposo. Una mujer de bajo nivel no merece ser mi esposa. Esas palabras apretaban mi corazón como un tornillo. Quería gritar. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué mi hijo debe ser rechazado? Quería desahogarme. Pero mi garganta apenas dejaba salir un sonido débil. Solo podía llorar en silencio. La desesperación sin voz consumía lentamente lo poco que me quedaba. Mientras tanto, en la sala de juntas, el ambiente se volvió insoportable. Amor duro, qué método tan impresionante, dijo mi padre con desprecio. Luego hizo un leve gesto al secretario a su lado. ¡Bam! Un enorme paquete de documentos cayó frente a Trent. ¿Qué es esto? Registros ocultos, grabaciones y denuncias de los subcontratistas desde que asumiste el proyecto del resort costero Apex. El color desapareció completamente del rostro de Trent. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Parece que nuestro ejecutivo estrella ha estado muy ocupado. La voz de mi padre descendió, llenando la sala de una presión sofocante. Amenazando a empresas locales, obligándolas a transferir honorarios a tus cuentas personales en el extranjero, y forzándolas a jornadas ilegales si se retrasan. Hizo una pausa. Los obreros ignorantes solo están para obedecer a gente como yo.
¿Te suena? Eso es mentira. Trent gritó como un animal acorralado. Esos tipos son incompetentes. Basura sin educación. Si no los controlo, no hacen nada bien. Igual que Mia. Es una mujer inútil que ni siquiera sabe planchar bien. Tenía que controlarla estrictamente. ¿Por qué yo soy el villano aquí? Intentando justificarse, siguió escupiendo insultos, comparando a su esposa con trabajadores honestos, despreciando a todos por igual. En ese momento, el CEO perdió completamente la paciencia. Maldito arrogante. Aún sigues hablando. No solo ensuciaste el nombre de la empresa, también atacaste a la hija del presidente. Cuando el CEO se abalanzó para agarrarlo, mi padre levantó la mano con calma y lo detuvo. Luego miró a Trent, que seguía temblando en el suelo. Ya que insistes en llamarlos incompetentes, escuchemos directamente a esas personas. Trent dejó escapar un sonido torpe. Mi padre chasqueó los dedos. Las pesadas puertas de la sala se abrieron lentamente. Las personas que entraron eran las últimas que Trent esperaba ver. «Ustedes, ¿qué hacen aquí?» El rostro de Trent se deformó por el terror. En la entrada, en contraste con los trajes elegantes, había varios hombres con botas de trabajo y chalecos de seguridad. Eran los mismos trabajadores a los que Trent había explotado. Al frente de ellos estaba Stan, un hombre robusto, curtido por el sol, con profundas arrugas marcadas en el rostro. Stan recorrió la sala con la mirada y soltó una carcajada sonora. «Vaya, vaya, señor Elite. Nunca pensé verte en un lugar tan elegante como este». Al oír esa voz, la arrogancia repugnante volvió al rostro de Trent. El miedo fue desplazado por la furia. Su territorio había sido invadido por quienes él consideraba inferiores. ¿Están bromeando? ¿Qué demonios hacen unos obreros en el último piso de Apex Holdings? ¿Dónde está la seguridad? Este es un santuario para la élite. No es lugar para cascos sucios. Trent se puso de pie de un salto, escupiendo palabras mientras gritaba. Ustedes, basura sin estudios, deberían conformarse con obedecer y agradecer. Jefe, son ellos. Estos son los que están inventando mentiras para incriminarme. Se aferró al director ejecutivo, pero este lo miró como si fuera una rata enferma y lo apartó con desprecio. Al mismo tiempo, en la silenciosa sala de maternidad. Beep, beep, beep. El monitor cardíaco seguía marcando un ritmo irregular. Mi conciencia se hundía como en el fondo del océano. No puedo más, duele, no puedo respirar. Mia, sigue luchando. El bebé está en peligro. Empuja. La enfermera gritaba desesperada, pero de mi garganta no salía ningún sonido. Las palabras de mi esposo, una mujer de bajo nivel, peor que una criada, me aprisionaban como cadenas. Despojada por completo de mi dignidad, había caído en un silencio absoluto. Ya no tenía fuerzas ni para resistir, ni para maldecir mi destino. Pero en lo más profundo de mi mente, las últimas palabras de mi padre brillaban débilmente. Papá se encargará de todo. Te lo prometo. Sin darme cuenta, apreté débilmente las sábanas. En ese silencio sin voz, luchaba por mantener encendida la última chispa de vida para proteger a mi hijo. Mientras tanto, en la sala de juntas, ¿una red de mentiras? ¿Sigues hablando sin pensar? Stan suspiró, molesto, y dejó caer un pequeño grabador sobre la mesa. Con un clic, presionó reproducir. Al instante, la voz arrogante de Trent llenó la sala. Escúchenme bien, monos de obra. Si quieren contratos de Apex, transfieran dinero a mi cuenta cada mes. Si se niegan, puedo destruir sus empresas en segundos. Deberían agradecer poder servirnos como esclavos. Era una prueba irrefutable de extorsión y corrupción. El director ejecutivo y los socios se cubrieron el rostro, avergonzados. Eso es falso. Es inteligencia artificial. Un montaje. Estos tipos me envidian y quieren incriminarme. Trent agitaba las manos desesperadamente. Pero Stan lo miró con frialdad. ¿Falso? Entonces explica las transferencias. Cientos de miles enviados a tu cuenta oculta,
Y los extractos que muestran en que los gastaste. El rostro de Trent perdió todo color. Ya entregamos todo a las autoridades. ¿A las autoridades? Las piernas de Trent cedieron. Cayó al suelo, derrotado. Desde la cabecera de la mesa, mi padre se levantó lentamente. Trent, estás viviendo en una ilusión. ¿Ilusión? La empresa de construcción que despreciabas, esa misma de la que extorsionaste dinero, es una filial que yo mismo creé para supervisar nuestras obras desde el terreno. Y Stan es vicepresidente ejecutivo del grupo Apex. Un sonido vacío escapó de la boca de Trent. En otras palabras, robaste dinero al grupo Apex, trataste como esclavo a su vicepresidente, insultaste a la hija del presidente y exigiste el divorcio. Los ojos de mi padre se estrecharon, sin rastro de piedad. Dime, Trent, ¿puedes imaginar qué le espera a tu empresa ahora? El director ejecutivo de Trent perdió el conocimiento en ese mismo instante. Pero mi padre no había terminado. Ah, y una cosa más. Ese tiempo que tanto te preocupaba. Miró su reloj con una leve sonrisa. Por favor, presidente, fue un error. Todo fue culpa mía. Toda la arrogancia de Trent había desaparecido. De rodillas, con la frente contra el suelo, suplicaba. Su traje estaba cubierto de polvo. Su voz era débil, temblorosa. ¿Un error? Hace unas horas llamaste a tu esposa criada, me llamaste basura, ensuciaste el nombre de Apex, y robaste grandes cantidades de dinero. ¿Dónde ves tú el error? La voz de mi padre fue como una cuchilla fría. Se sentó nuevamente, mirándolo con indiferencia. Fue el estrés, la presión. Yo sí amo a Mia. Ella no puede vivir sin mí. ¿Amarla? Tienes valor para decir eso. Mi padre suspiró con desprecio. En ese momento, el teléfono de Trent comenzó a vibrar con insistencia. Era su teléfono de trabajo. Lo tomó como si fuera su última esperanza. La pantalla se llenó de notificaciones. Recursos humanos. El banco. Llamadas perdidas. ¿Qué está pasando? Con manos temblorosas, intentaba entender. Mi padre habló con calma. Tu empresa ya recibió la notificación formal de ruptura de relaciones, junto con todas las pruebas de tu fraude. Y también las grabaciones de tu abuso hacia Mia. Hizo una breve pausa. El castillo que construiste ya se ha derrumbado. El rostro de Trent quedó completamente blanco. Las notificaciones eran brutales. Despido inmediato, cuentas congeladas, investigación fiscal. En cuestión de minutos, su mundo se había desmoronado. Mi vida, mi carrera. Y aún así, hasta el final, volvió a mostrar su verdadera cara. Maldito. Todo esto es tu culpa. Me engañaste ocultando quién eras. Si Mia hubiera hecho bien su trabajo, nada de esto habría pasado. Todo es culpa de esa. En el instante en que dijo esas palabras, la sala entera quedó en silencio. Incluso sus propios socios lo miraban con una mezcla de asco y lástima. Era un hombre perdido. Mientras tanto, en la sala de partos, un silencio abrumador lo envolvía todo. Mia. La voz de la enfermera sonaba cada vez más lejana, desapareciendo en la oscuridad. Mi conciencia ya no estaba en este mundo. Me hundía sola en un lugar parecido al fondo de un mar profundo y oscuro. No podía oír nada, no podía ver nada, ni siquiera podía sentir el dolor que desgarraba mi cuerpo. Lo único que sentía era un viento frío atravesando el enorme vacío en mi corazón. Quizá está bien, total, solo soy una criada inútil. Las palabras de Trent se repetían en mi mente como un eco interminable. Llevada al límite por el estrés, rechazada por el hombre que amaba, mi alma se había quedado completamente en silencio. Ya no tenía ni siquiera la voluntad de seguir viviendo. Doctor, la frecuencia cardíaca de la madre y del bebé está entrando en zona crítica. Las alarmas no dejaban de sonar. La llama de mi vida estaba a punto de extinguirse. Ni siquiera recordaba a mi padre esperando afuera. Ni tenía fuerzas para pensar en mi hijo luchando dentro de mí. Solo quería desaparecer, en la oscuridad. Mientras tanto,
En la sala de juntas, Trent reía de forma histérica. Ja, ja, ja. Claro. Mia, voy a llamar a Mia. Ella hace todo lo que le digo. Si Mia dice que me perdona, el presidente no podrá hacer nada. Pásenme a Mia. Aún en el suelo, intentó agarrarse a las piernas de mi padre. Pero George aplastó su mano sin piedad con su zapato. Pásame a Mia. La calma de mi padre desapareció por completo. Lo que quedó fue la furia asesina de un padre cuya hija había sido llevada al borde de la muerte. Por esa llamada que hiciste al hospital. Mia está entre la vida y la muerte. Con una fuerza aterradora, lo levantó del cuello. Y susurró junto a su oído, con una voz que parecía venir del infierno. Grábate esto bien. Lo que te está pasando ahora es solo el comienzo. En ese instante, el teléfono de mi padre vibró con urgencia. Era una llamada del hospital. Su rostro cambió al instante. ¿Qué? Su rugido sacudió la sala. Desde el altavoz se escuchó la voz desesperada de un médico. Lo siento mucho, presidente. Debido al estrés extremo, Mia ha entrado en estado crítico. El ritmo cardíaco de la madre y del bebé está cayendo rápidamente. Era el jefe de medicina del hospital. Un hombre de máxima confianza de mi padre. Arréglalo. Reúne al mejor equipo quirúrgico ahora mismo. Sí, señor, estamos listos, pero la paciente ha perdido completamente la voluntad de vivir. En ese momento, desde el suelo, Trent soltó una risa demente. Ja, ja, ja. Ya entiendo. Levantó la mirada, señalando a mi padre. No me haga reír. Así que era un producto defectuoso, ¿no? ¿Morirse por tener un hijo? ¡Qué cuerpo tan débil e inútil! La crueldad de sus palabras congeló la sala. Incluso sus propios compañeros lo miraban como a un monstruo. Pero Trent no se detuvo. En serio, iba a darle mis genes de élite, y se rinde a mitad de camino. Es peor que una criada. Mejor que esa basura se muera. Así me ahorro problemas y puedo casarme con una mujer de verdad. Un hombre hablando de sí mismo, mientras su esposa moría. Un demonio con rostro humano. Trent. La voz de mi padre ya no contenía ira. Era un frío absoluto. Se acercó, lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. ¿Olvidaste la promesa que me hiciste? ¿Promesa? Mia nació con una salud frágil. Tras la muerte de su madre, la crié solo, jurando protegerla con mi vida. Sus ojos ardían. Hace 3 años, cuando pediste su mano, te lo dije todo. Te dije que era delicada. Te pregunté si podías protegerla siempre. La expresión de Trent se tensó. Te arrodillaste bajo la lluvia, llorando, suplicando, diciendo que darías tu vida por ella. Trent lo sabía. Siempre lo supo. Sabía que el embarazo sería más difícil para ella. Pero todo fue una actuación, para conseguir una esposa obediente. Sabías que era débil, y aún así la trataste como esclava. Incluso en el parto, la llamaste basura. La voz de mi padre rugió como un trueno. Tú eres quien la está matando. Las circunstancias cambian. Gritó Trent. Las promesas dejan de valer. Ella se está muriendo, no es culpa mía. En ese instante, la voz desesperada del médico estalló desde el teléfono. Presidente. Mia ha perdido completamente la conciencia. En la sala de partos. Un silencio aterrador lo cubría todo. Mientras médicos y enfermeras se movían frenéticamente, yo yacía inmóvil. Sin dolor, sin tristeza. Incluso la voz de mi esposo había desaparecido. Papá, lo siento. Mi mente se hundió por completo en la oscuridad. Por más que me llamaban, no respondía. Ni un solo aliento salía de mí. Desfibrilador. Rápido. Las máquinas comenzaron a marcar una línea casi plana. La llama de mi vida estaba a punto de apagarse. Y entonces, un sonido frío y constante. Silencio. Mi corazón se había detenido. Mia. Al oírlo, mi padre dejó caer el teléfono. El sonido metálico resonó en el suelo. La alarma seguía sonando. Y entonces,
Una sonrisa horrible apareció en el rostro de Trent. ¡Ja! Está muerta, la inútil murió, soy libre. La muerte de su esposa, acompañada por su risa. Pero solo unos minutos después. Conocería el verdadero infierno. ¡Ja, ja! Esto es increíble, murió de verdad, seguía riendo. ¿Vieron? Era un producto defectuoso. Ni limpiar, ni parir, nada. Golpeaba el suelo riendo, eufórico. Su esposa y su hijo acababan de morir. Y lo único que le importaba era él mismo. Señor Miller, o mejor dicho, presidente, qué lástima lo de su hija. Pero bueno, así evitamos el divorcio y dividir bienes. Todos ganamos. Nadie podía creer lo que oía. Los ejecutivos apartaban la mirada, nauseabundos. En medio de la sala. Mi padre permanecía inmóvil, mirando el teléfono en el suelo. Sus hombros temblaban ligeramente. ¿Está llorando, viejo? Se burló Trent. Es karma. Castigo por intentar engañar a alguien como yo. Señaló a mi padre con arrogancia. Y justo en ese momento, un grito urgente y desgarrador del médico estalló desde el altavoz del teléfono caído. ¡Tum! El sonido seco del desfibrilador atravesó la línea. Intentaban desesperadamente reiniciar un corazón detenido. Pero el monitor seguía marcando una línea plana. Papá, papá. En el fondo de aquella oscuridad profunda, mi conciencia estaba completamente desconectada del mundo. Sin luz, sin sonido. Un silencio absoluto envolvía suavemente mi alma. Nadie volvería a llamarme basura. No tendría que sufrir más. Qué fácil sería, quedarme dormida así, para siempre. Pero justo cuando me hundía en el abismo, sentí una mano que apretaba la mía con fuerza. Mía, vuelve, tu padre te está esperando. El grito del jefe de medicina desgarró el silencio. En la sala de juntas, la sonrisa de Trent se congeló. De pronto, el sonido plano del monitor cambió. Beep, beep, beep. El corazón vuelve. Pulso recuperado. La madre se estabiliza. Y al instante siguiente, un llanto fuerte y claro atravesó la sala. ¡Guau, guau! El llanto de un recién nacido. Contra todo pronóstico. Habían vuelto. Mi vida, y una nueva vida. ¿Por qué? ¿Por qué sigue viva? Trent se sujetó la cabeza, mirando el teléfono con incredulidad. Todo su plan perfecto se había derrumbado. Es imposible. Ese producto defectuoso, no puede ser. Retrocedió, en pánico. Entonces, mi padre levantó lentamente la cabeza. Ya no quedaba tristeza en su rostro. Solo quedaba algo mucho más aterrador. ¡Qué lástima, Trent! Su voz sacudió la sala como un terremoto. Mía vive, y mi nieto está a salvo. Eso significa que te has librado de convertirte en un asesino. Deberías estar agradecido. El miedo paralizó a Trent. Se acabó tu fantasía. Ahora vas a conocer el verdadero infierno. Mi padre chasqueó los dedos. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Y la persona que apareció era alguien que Trent jamás esperó ver. Con el cabello desordenado, el rostro empapado en lágrimas. Era su madre. Mamá, ¿qué haces aquí? Trent gritó, completamente descompuesto. Detrás de ella había agentes del FBI. Por tu culpa. Nos lo han quitado todo. La casa, el terreno, todo. ¿Por qué tocaste el dinero del grupo Apex? Hijo ingrato. ¿Qué, incautado? Entraron las autoridades. Tu padre se desmayó. Estamos arruinados. Su madre lloraba sin control, aferrándose a él. Trent no podía procesarlo. ¿FBI? ¿Qué dices? Yo soy de la élite. Mi padre lo miró desde arriba. Te lo dije. Tu destrucción apenas comenzaba. Los agentes avanzaron. El sonido de las esposas resonó. Trent no tenía escapatoria. Pero aún faltaba el golpe final. Suéltenme. No me toquen. Yo no soy basura como ella. Empujó a los agentes, y apartó a su propia madre de una patada.
¿Qué te pasa? Todos me arruinan. Luego miró a mi padre. Yo llegué a la cima por mi talento. Soy élite. Mi mente es superior a la de esa inútil de Mia. Mi padre suspiró lentamente. Aún sigues con eso. Realmente no tiene salvación. Luego miró al director ejecutivo. Dígale la verdad. Sí, presidente. El CEO se acercó. ¿De verdad crees que llegaste aquí por mérito propio? Por supuesto. Mis habilidades son... ¡Cállate! El grito sacudió la sala. Fuiste el peor candidato en nuestras pruebas. Fallaste todo. El rostro de Trent se volvió blanco. Cuando el presidente supo que salías con Mia, hizo una donación enorme a la empresa. A cambio, pidió que te contratáramos. Y eso no es todo. El CEO dio un paso más. Todos esos contratos de los que presumes, fueron entregados por el grupo Apex a través de empresas pantalla para inflar tus resultados. Mentira. No has logrado nada por ti mismo. No eres élite. Eres un peso muerto. Silencio. La verdad lo destruyó por completo. No era más que un títere, jugando a ser alguien importante. Ese era su verdadero lugar. Mientras tanto, en una tranquila habitación del hospital, yo sostenía a mi bebé entre mis brazos. La mascarilla de oxígeno ya no estaba. ¡Guau, guau! Su llanto era fuerte, lleno de vida. Sentí su calor, real, innegable. Y las lágrimas comenzaron a caer. Horas antes, me habían llamado basura. Pero ahora, no sentía odio. La vida en mis brazos, era la única verdad que importaba. No valía la pena gastar energía en alguien como él. Lo abracé en silencio. No era un silencio de tristeza. Era un silencio de decisión. Cortar con el pasado, y vivir como madre. De nuevo, en la sala de juntas. Mentira. Todo es mentira. No soy inferior. No soy peor que Mia. Trent se arañaba el rostro, fuera de sí. Es su culpa. Me engañaron. Arruinaron mi vida. Completamente descontrolado. Agarró un abrecartas de metal de la mesa. Te mataré, viejo. Se lanzó hacia mi padre. Cuidado. Gritaron. Pero antes de que pudiera alcanzarlo. Nunca aprendes, ¿verdad? ¡Bam! Una patada giratoria impactó directamente en su rostro. Su cuerpo salió despedido. El abrecartas cayó al suelo. No vuelvas a levantar la mano contra el presidente. El hombre que lo había detenido. Era alguien inesperado. Pero alguien a quien Trent jamás podría enfrentarse. Kevin. ¿Qué haces aquí? Era Kevin. El joven pasante de 22 años, al que Trent siempre había despreciado. El chico al que Trent mandaba todo el tiempo a hacer café y fotocopias. En pánico, escupiendo sangre por el labio partido, Trent gritó. ¿Estás bromeando? Eres un pasante sin estudios que ni siquiera sabe usar Excel. ¿También te arrastraste ante el presidente? ¿Crees que puedes tocar a alguien como yo y salir impune? Sus insultos se volvieron cada vez más histéricos. Basura, deberías estar lamiéndome los zapatos. Un perdedor como tú, igual que mi inútil esposa, no tiene derecho a desafiarme. Al escuchar eso, Kevin suspiró con fastidio. Se quitó sus gafas gruesas y baratas. Se pasó la mano por el cabello. Y en un instante, toda su apariencia torpe desapareció. En su lugar, surgió la imagen firme y elegante de un verdadero profesional. Realmente eres un hombre superficial, Trent, o mejor dicho, sospechoso Trent. El tono frío y preciso de Kevin hizo que los ojos de Trent se abrieran de par en par. ¿Un pasante sin estudios? Eso era solo una tapadera para que bajaras la guardia. Mi verdadero cargo es asesor legal especial del grupo Apex, y guardaespaldas personal del presidente Miller. ¿Un abogado, guardaespaldas? Por órdenes del presidente, me infiltré en tu departamento hace 6 meses. He documentado todo desde cerca. Kevin dio un paso adelante. Las pruebas de tu malversación, tu acoso laboral, y, lo más importante, tu abuso emocional hacia Mia. Su voz no temblaba.
Como me obligabas constantemente a hacer tu trabajo mientras me insultabas, fue muy fácil acceder a la información oculta en tu computadora. No, no puede ser. La última chispa de esperanza desapareció de los ojos de Trent. La persona a la que despreciaba era quien había estado reuniendo pruebas para destruirlo. Todo había sido una trampa perfecta. Su mundo se derrumbaba sin remedio. Mientras tanto, en la tranquila habitación del hospital. Mía, te llama el presidente Miller. La secretaria de mi padre me acercó un teléfono. Desde la pantalla, podía escuchar el ruido de la sala de juntas. Mía, ¿me escuchas? Todo ha terminado. Ese hombre está siendo entregado al FBI en este momento. La voz de mi padre era suave, pero firme. Y detrás de él, se escuchaba la voz desesperada de Trent. Mía, me equivoqué. Diles que no me arresten. Pídele al presidente por mí. Hace solo unas horas. Me había llamado basura. Se había alegrado de mi muerte. Y ahora, suplicaba. Su falta de vergüenza era tan profunda, que solo sentí lástima. Mía, ¿quieres decirle algo? Preguntó la secretaria con delicadeza. Negué lentamente con la cabeza, acariciando la mejilla cálida de mi bebé dormido. Me giré, alejándome del teléfono. No dije una sola palabra. No valía la pena insultarlo. No valía la pena perdonarlo. Mi silencio fue mi despedida definitiva. Mi padre lo entendió. Lo comprendo. Y cortó la llamada sin dudar. Mía, ¿por qué no dices nada? El tono muerto de la línea resonó. Trent golpeó el suelo con desesperación. Por primera vez, comprendió que había sido completamente abandonado. Demasiado tarde. Mía ya te ha borrado de su vida. Los agentes del FBI lo levantaron. Clic. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas. No. Soy élite. Si me arrestan, mi vida se acaba. Riley. Riley. De pronto, comenzó a gritar un nombre. Aún tengo a alguien que me ama. Es más joven, más hermosa que Mía, y si entiende mi valor. Cuando me case con Riley, les demostraré a todos quién soy. Aferrándose a esa última ilusión, gritaba desesperado. Mi padre soltó una breve risa. Riley. Hasta el final sigues siendo un payaso. En ese momento, las puertas se abrieron una vez más. Trent, basta. Das vergüenza. Una joven apareció. Era Riley. Riley. Viniste. Diles quién soy. Trent, esposado, se acercó a ella como si fuera su salvación. Pero lo que ella dijo lo destruyó por completo. Buen trabajo, Trent. Pero tu papel de élite ha terminado. Su voz era fría, distante. ¿Qué? ¿De qué hablas? Íbamos a empezar una nueva vida. Llama a tu padre, él puede ayudarme. Intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, como si evitara algo sucio. Luego se inclinó ante mi padre. Presidente, misión encubierta completada. ¿Qué? Un sonido ahogado salió de la garganta de Trent. Mi padre asintió. Permíteme presentártela. Es la jefa de investigación interna del grupo Apex, y mi hija adoptiva. El golpe fue total. Hace un año, cuando empezaste a descuidar a Mía, ya sospechaba. Un hombre como tú siempre busca validación en otra mujer. Así que la envié. Su voz era implacable. Las contraseñas de tus cuentas, las pruebas de tu infidelidad, todo lo obtuvimos de ti. Recuerdos inundaron la mente de Trent. Las sonrisas de Riley. Sus halagos. Cómo lo hacía hablar. Cómo alimentaba su ego. Y él. Lo había revelado todo. No, no. Se golpeó la cabeza contra el suelo. La mujer que creía que lo amaba había sido quien lo destruyó. Qué pena, Trent. Mi padre habló con calma. Todos a tu alrededor, incluso los que despreciabas, eran profesionales trabajando bajo mis órdenes. Nunca tuviste nada por mérito propio. Hizo un gesto. Llévenselo. No. Riley.
Dime que es mentira. Ayúdame. Gritaba como un loco. Pero fue arrastrado fuera de la sala. Las puertas se cerraron. Y con ese sonido, terminó todo para él. Su vida, su estatus, su identidad. Pocos minutos después, su empresa cayó en bancarrota tras perder los contratos con Apex. Su penthouse en Manhattan. Sus autos de lujo. Todo fue confiscado. Lo único que le quedó fueron deudas y antecedentes penales. Esa misma noche, en una habitación tranquila del hospital, con permiso, la puerta se abrió suavemente. Mi padre, Riley y Kevin entraron. Yo me incorporé en la cama y los recibí con una sonrisa serena. ¿Te sientes bien, Mia? Mi padre, que horas antes parecía un demonio, ahora volvía a ser simplemente un padre. Uno que casi había perdido a su hija, y que no podía contener las lágrimas al verla con vida. Papá, gracias. Estoy bien ahora. Por primera vez en toda aquella larga lucha, hablé con una voz clara y firme. El silencio que me había envuelto durante tanto tiempo, por fin se rompió. Lo siento mucho, Mia. Ojalá hubiéramos podido salvarte antes. Lo siento, añadió Riley, con una disculpa sincera. Está bien, respondí suavemente. Gracias a que estuviste ahí, Riley, pude ver con claridad quién era realmente ese hombre. Bajé la mirada hacia mi bebé, que dormía en paz a mi lado. No quedaba ni un rastro de Trent en mi corazón. Solo había espacio para el futuro. Bien, Mia. Ya está todo listo. El cambio de nombre y el nuevo certificado de nacimiento. Nunca más tendrás que estar ligada a ese hombre. Mi padre me entregó los documentos. La prueba de un nuevo comienzo. Asentí con decisión y abracé a mi hijo con fuerza. Había atravesado la oscuridad. Y ahora, nuestro verdadero amanecer comenzaba. Habían pasado 3 meses desde aquel día. A través de la ventana, el cielo azul se extendía limpio, y una brisa suave de comienzos de verano movía las hojas de los árboles. ¡Ah! ¡Oh! Moviendo sus brazos y piernas con energía en su cuna estaba mi amado hijo, Leo. Mi padre y yo elegimos su nombre con un deseo claro. Que creciera fuerte y valiente como un león, y brillante como el sol. Solo ver sus mejillas redondas y sus ojos puros hacía que todo el dolor del pasado pareciera un sueño lejano. Ya no vivo en un lujoso apartamento en Manhattan. Ahora vivo en una cálida y hermosa casa de madera, construida por las propias manos de mi padre. Aquí no hay marcas de lujo ni apariencias que sostener. No hay silencios tensos ni miedo. Solo hay risas, y el aroma de comida casera. Escuché lo que pasó con Trent. Enfrenta cargos federales por extorsión, fraude y múltiples demandas. Perdió absolutamente todo. Despojado de su único valor, su falsa identidad de élite. Dicen que pasa los días en su celda, repitiendo que todos lo traicionaron. Sus padres perdieron su casa para pagar sus deudas. Y su madre, la misma que me despreciaba, ahora vive en silencio, en un pequeño alquiler. Pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Las palabras que me lanzó, basura, ya no duelen. Ahora solo suenan como los gritos vacíos de alguien que nunca entendió el verdadero valor de una persona. Mia, ¿Leo ya despertó? Mira, el abuelo le hizo algo especial. Escuché pasos en la escalera. Mi padre entró en la habitación con una sonrisa. En su mano llevaba un sonajero de madera, pulido con cuidado. Cuando Leo lo agarró, sonó un suave clac, clac que llenó la habitación de calma. Gracias, papá. Mira, Leo, el abuelo te hizo un tesoro. Lo tomé en brazos y me senté junto a él. Durante años, creí que mi padre era solo un contratista más. Pero ahora entendía la verdad. Lo que él valoraba no era su título. Era su esencia. Su capacidad de construir y proteger. Papá, lo siento. Por no haberte contado lo que pasaba. Lo guardé todo. Tenía miedo. Por fin dije lo que llevaba dentro. Como aquel día en el hospital, él acarició mi cabeza con ternura. Está bien, Mia. Siempre has sido demasiado buena.
Hizo una pausa. Pero recuerda esto. No existen personas superiores ni inferiores. Solo hay personas con integridad, y personas que, por ambición, pisan a los demás. Sus palabras se quedaron conmigo. Arriesgaste tu vida para traer a Leo al mundo. Eso vale más que cualquier negocio, más que cualquier rascacielos. El hombre que te llamó criada, es alguien que nunca entenderá lo que realmente importa. Papá. Las lágrimas cayeron. Pero no eran de dolor. Eran de alivio. Por primera vez. Sentía que mi vida tenía valor. Antes, mi silencio era una forma de desaparecer. Ahora, mi voz sería para proteger, para amar, para vivir. Vamos, es hora de preparar la cena. Kevin y Riley vienen hoy. Dijeron que no podían esperar para verlos. Sonreí, secando mis lágrimas. Kevin y Riley. Ahora eran parte de nuestras vidas. Lo que gané no fue estatus. Fue algo mucho más real. Personas que están, cuando importa. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Un color cálido, lleno de esperanza. Muy distinto a aquel amanecer frío en la sala de partos. Abracé a Leo con fuerza. Y en silencio, hice una promesa. Leo, mamá nunca volverá a rendirse. Vamos a vivir con fuerza, como el abuelo nos enseñó. El segundo capítulo de mi vida acababa de comenzar. Y esta vez, nada ni nadie podría destruirlo. Di un paso firme hacia adelante.